Bien, voy a dar la palabra aquí desde la universidad para dar la bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Mi nombre es Tomás Perinoto, formo parte del Departamento de Comunicación Institucional de la Universidad de Concepción del Uruguay, de su sede central. Más que nada quería darles la bienvenida a todos y todas por sumarse a esta linda y hermosa propuesta, a este seminario llamado Más allá de la mediación educativa, que tiene como propósito, entre otros tantos objetivos, dar a conocer y difundir un poco más sobre este ciclo de complementación curricular de la licenciatura en gestión de la mediación educativa, que pertenece a la Universidad de Concepción del Uruguay en su centro regional Rosario, y por eso está Daniel Martínez Zampa, que es el coordinador de esta licenciatura y de este ciclo de complementación curricular. De parte de toda la universidad y de su rector y de la parte del rectorado, queremos darle la bienvenida y otra vez agradecerles por sumarse a esta hermosa propuesta, y esperemos que sea un espacio enriquecedor, de intercambio, y en el que todos podamos ir creciendo un poquito más. Bueno, Daniel ya se presentó, ya lo conocen, él es el coordinador de esta licenciatura en gestión de la mediación educativa, es quien va a presidir un poco este seminario y también va a estar acompañado por distintas profesoras y profesores de esta licenciatura, como Adriana, Graciela, que nos van a estar acompañando. Así que les doy la palabra, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por la respuesta. También nos van a acompañar dos colegas que están cursando la licenciatura, Mimi Róbalo y Gabriel Rossi, para que también para contar la idea de esta tarde es reflexionar sobre algunas cuestiones relativas a esto de pensar más allá de la mediación educativa, relacionando con este proyecto que tiene, de ciclo de complementación que tiene la Universidad de Concepción del Uruguay, la única que hay es decir, un proyecto interesante, donde justamente ayuda a pensar la mediación educativa desde otro lugar. Para esto, la idea es entonces esto, ver algunas cuestiones generales, después les vamos a contar también Gabriel, Mimi y Gabriel le van a explicar un poco su experiencia como alumnos y vamos a ver en qué consiste esta licenciatura para quien pudiera tener interés. Es bueno que ustedes puedan hacer sus preguntas por el chat, entonces esto nos permite responder también a más preguntas que se va haciendo. Para comenzar, le doy la palabra a Graciela, la profesora Graciela Montiel, que es docente también. Graciela. Hola, buenas tardes. Es un gusto enorme interactuar con ustedes esta tarde. Bien, en primer lugar, cuando comenzamos a trabajar estas temáticas, ¿no es cierto?, surge el tema del conflicto. ¿Mm? Y en el plano escolar, el conflicto suele tener una lectura negativa, ¿sí? Sin embargo, desde 2001, más o menos en esa época se comienza a escribir respecto, ¿no es cierto?, al tema con esta mirada. Harris, por ejemplo, siguiendo una perspectiva crítica, entiende ya el conflicto como algo inherente a la vida y como elemento principal del cambio social. Se inicia entonces esto de promover la utilización didáctica del conflicto. Se busca afrontarlo desde una perspectiva ya democrática, no violenta, que incluya el cuestionamiento del propio funcionamiento de la institución escolar. Entonces, Jares, desde una postura de la no violencia, la investigación para la paz, la pedagogía crítica, ya define el conflicto como un proceso natural y consustancial a la vida, que si se enfoca positivamente, puede ser un factor de desarrollo personal, social y educativo. Entonces, por conflicto, ya vamos a entender como un proceso de incompatibilidad entre personas, grupos o estructuras sociales, mediante la cual se afirman o perciben intereses, valores y aspiraciones contrarias. La naturaleza conflictiva de las escuelas entonces se explica justamente en que se trata de una organización y por ello es conflictiva. Vemos que entonces en las escuelas convive una gran diversidad de metas,
entre los distintos actores educativos, junto con las contradicciones en las que pueden entrar las políticas educativas, el currículum establecido. Además, la vida escolar resulta ser muchas veces la caja de resonancia de la sociedad. Entonces, por ello, no podemos pensar a la educación libre de conflictos. Entonces, el conflicto es parte fundamental del proceso educativo, es un elemento que debe incluirse en la vida diaria escolar. Ahora, la conflictividad escolar toma diferentes formas, ¿sí? Podemos hablar de disrupción e indisciplina, violencia entre iguales, agresiones entre profesores, estudiantes entre sí, viceversa, robos, ¿sí? Cada tipo de hecho conflictivo exige intervenciones diferenciadas, ¿sí? Entonces podemos hablar de 3 objetivos básicos: prevención, intervención y resolución del conflicto. Entonces dijimos, el conflicto es una situación de confrontación de 2 o más protagonistas, entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. Si bien los conflictos son parte de nuestra cotidianidad, algunos de ellos muchas veces adquieren características agresivas, violentas, cuando fallan en alguna medida las herramientas con las cuales se los enfrentan. Entonces, la realidad que vivimos dentro de las instituciones educativas es compleja, conflictiva, con relación a diversas cuestiones del contexto social. En este sentido, Florencia Brandoni, ¿no es cierto?, en el 2017, escribía que toda escuela posee un modelo de abordar los conflictos, ya sea explícito e implícito, que surge del concurso institucional y del accionar cotidiano, ¿sí? Y que puede resultar eficiente o deficiente para cada realidad contextual. Entonces, decimos que la escuela es parte de lo social, ¿no es cierto? Los fenómenos violentos que en ella ocurren muchas veces son actualizaciones de lo que sucede afuera, es decir, extramuros. Entonces, tal vez tendremos que pensar cómo atenuar sus efectos y no crear la ilusión de hacerlos desaparecer, ¿sí? Tales fenómenos generan preocupación, disgusto en los directivos, vivencias de agobio, enojo por parte de los docentes, cuestionamientos, demandas hacia los adultos por parte de los estudiantes, de las familias a las escuelas. Es decir, ese malestar se genera y afecta a todos los actores escolares. Pero también tenemos que reconocer que hay conflictos que no tienen origen en el estudiante, en la familia o en el contexto social, sino que se generan, que se gestan justamente a causa de un funcionamiento deficiente de la escuela, de la carencia de estrategias de prevención, de la falta de atención a la diversidad, las dificultades en el manejo de las diferencias, entre otras cuestiones. Es decir, de las múltiples causas que generan conflictos y violencia, muchas provienen del campo social, pero otras se producen en la escuela misma. Entonces, pensar la vida cotidiana en la escuela nos remite indefectiblemente a la convivencia, que se enmarca en un paradigma preventivo y de responsabilización. Este paradigma está en oposición de ese concepto de disciplina que se fundamenta en una lógica punitiva, de castigo. Desde esto que yo llamo el paradigma de la convivencia, los conflictos son pensados como inherentes a la interacción humana, como les decía, ¿sí? En el que se intenta comprender la causalidad de esos conflictos, las motivaciones en juego, y se invita a la participación, la reflexión, el consenso para hallar soluciones. Así también como hacerse responsable de los propios actos en la interacción con los semejantes. Estamos hablando entonces de construir la convivencia en el ámbito escolar. Y esto quiere decir escuchar, dar lugar a la participación, crear espacios en los que cada integrante pueda ser receptado y a la vez ser y sentirse responsable. En la escuela
la convivencia y el aprendizaje están íntimamente relacionados. ¿Sí? La convivencia es sin duda parte de los contenidos significativos que la escuela debe enseñar. Y se aprende a convivir a partir de la experiencia. ¿Sí? A interactuar se aprende interactuando. A dialogar se aprende dialogando. A participar participando. A comprometerse comprometiéndose. Todo esto tiene que ver entonces también con el clima escolar. Muchas veces el clima escolar genera condiciones favorables o desfavorables para el aprendizaje de estos saberes y habilidades sociales. Los directivos, los docentes, el personal administrativo, el de maestranza, los estudiantes, las familias, todos participan en la generación del clima escolar. Y acá entonces la cuestión clave es preguntarnos qué hace la escuela entonces con ese malestar que generan los conflictos. La escuela puede apaciguar o puede agravar ese malestar. Dependerá del perfil de cada institución. Algunas instituciones se transforman en instituciones contenedoras de pertenencia, donde puede construirse una convivencia armoniosa. Otras pueden ignorar estas cuestiones o apelar a un esquema punitivo. Esto nos lleva a hablar también entonces de la importancia de los acuerdos de convivencia institucional, que muchas veces también son llamados proyectos de convivencia. Estos forman parte de los proyectos educativos institucionales, los famosos PEI. ¿Sí? La implementación de programas de mediación escolar se encuentra justamente estrechamente relacionada con el diseño de acuerdos de convivencia en las comunidades educativas. ¿Sí? Los sistemas de convivencia se construyen justamente mediante proyectos participativos y abarcadores de todos los estamentos de la comunidad escolar. Es decir, para construir acuerdos de convivencia tienen que trabajar estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, personal de maestranza, padres, quienes se reunirán para aportar ideas para la construcción de ese proyecto común. Eso es construir la convivencia. Y en la práctica, ¿qué exige? La voluntad de comunicarse, la predisposición para otorgar y solicitar participación y la creación de esos espacios para lograrlo. Entonces vemos que construir la convivencia no significa poner el acento en lo punitivo, sino en lo educativo. Entonces, en este punto, las técnicas de negociación, de mediación, justamente formulan aportes a la construcción de la convivencia, en tanto se revaloriza la palabra, la escucha, la identificación y la expresión de las emociones, el reconocimiento de los intereses y de las necesidades de las partes. Entonces, cuando justamente el profesor Martínez Zampa en su libro dice que cuando en una institución escolar se privilegia la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, se garantiza el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. Convivencia y aprendizaje se condicionan mutuamente. Una buena convivencia no asegura que no haya conflictos, pero sí asegura que puedan solucionarse con la mayor economía de esfuerzos y tiempo, y sobre todo atenuando el sufrimiento y el padecimiento de los actores involucrados. Y acá también es bueno aclarar algunas cuestiones con respecto a las relaciones que hay entre mediación, convivencia y sanciones. Porque muchas veces docentes y gente en general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de esto, sospechan que la implementación de un programa de mediación o convivencia escolar significa abolición de sanciones o que todo es negociable. Esa creencia es un error. De ninguna manera significa inexistencia de sanciones y que todo deba ser negociable. Por el contrario, se parte de una resignificación de las normas y de las sanciones, de sus objetivos y sus finalidades. En nuestro país tenemos una guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Y justamente este documento, que fue elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2014,
hace hincapié en la necesidad de establecer límites claros a las transgresiones a las normas acordadas y evitar la sensación de impunidad en la institución. Asimismo, la importancia de comunicar las sanciones, entendidas como oportunidades para transformaciones de comportamientos y actitudes. También desde esa guía se nos invita a actuar desde la prevención, al desarrollo de herramientas comunicacionales para prevenir la escalada de los conflictos, abordarlos de manera cooperativa y pacífica, incorporar herramientas de comunicación tales como la escucha activa, el parafraseo, el lenguaje en primera persona, la legitimación. A fines del siglo XX, la palabra convivencia comienza a escucharse con mayor énfasis en los ámbitos macroeducativos. Entonces vemos que organismos como la UNESCO, UNICEF, a nivel mundial, comienzan a producir declaraciones que incluyen nociones como cultura de la paz, renuncia a la violencia generalizada, compromiso social para instaurar un marco de convivencia democrática entre los pueblos y los individuos. Y vemos también, a inicios del siglo XXI, que se concibe la educación como una herramienta globalmente idónea en lo que hace a mejorar la convivencia entre las personas, los pueblos y los estados. Es entonces que desde la UNESCO se enfatizan los 4 pilares o aprendizajes fundamentales para el siglo XXI, que son aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces acá se indica que la convivencia es motivo de aprendizaje. Deja de ser visto como algo que se va a dar naturalmente, espontáneamente. Ahora se trata ya de una cuestión cultural que debe ser construida y apropiada de manera sistemática y permanente. Entonces hablamos de aprender a convivir. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes tienen que aprender a convivir con sus pares, que tienen que aprender a convivir con los adultos, pero también que los docentes tienen que aprender a convivir. Tienen que enseñar justamente eso que tienen que aprender. ¿Estamos? Entonces la convivencia se enseña fundamentalmente conviviendo. Es una manera de aportar de este modo, ¿no es cierto?, a esa edificación de una cultura democrática. La buena convivencia en el siglo XXI es aquella que se nutre y acepta sin prejuicios la diversidad. Y vemos que en las aulas coexisten inteligencias diferentes, deseos distintos, éticas distintas, estéticas distintas, ritmos distintos, responsabilidades y voluntades también distintas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que la convivencia es un problema complejo y multicausal. Debemos aceptar que no hay una solución única. Las soluciones tienen que venir como resultado de un estudio exhaustivo de las causas particulares de cada institución escolar y de un trabajo educativo y colaborativo con la comunidad educativa en su totalidad. Cada institución encontrará sus propias respuestas ante estas situaciones. Pero el tomar decisiones respecto a estas temáticas por parte de quienes deben asesorar, dirigir, gestionar a las instituciones educativas, tanto a nivel institucional como a nivel áulico, requiere de estudio, de fundamentos claros, de formación profesional, no basados en la intuición o en la costumbre, eso decir se hace así porque siempre se hizo de este modo. No, en este sentido, la licenciatura en mediación educativa que ofrece la universidad nos proporciona estos fundamentos teóricos y prácticos que requiere una persona que quiere intervenir idóneamente en estas cuestiones. Y por eso le voy a pedir a nuestro cursante, Gabriel, no sé si ¿está presente Gabriel? Sí, Que nos está cuente un bien. poquito, bien, que nos cuente un poquito cuál es su percepción respecto de la licenciatura. Esta licenciatura se inició el año pasado y Gabriel ya está en el 2º año de cursado, igual que Mimi. ¿Sí? ¿Está Gabriel? Le doy la palabra. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes a todos.
Bueno, para ser breve, yo creo que acá la profesora Elsa Graciela aclaró muy bien todos los temas, pero bueno, mi punto de vista como alumno, ahora en segundo año, eh, es que me gustó mucho cómo está encarada esta carrera, ¿no? Bueno, yo por suerte pude hacer otras carreras antes y sobre todo me gustó la calidad de los profesores, no es porque estén acá presentes, eh, pero más que nada la cercanía, la calidad de los conceptos, ¿no? La claridad sobre todo, y que están siempre atentos a las necesidades de los alumnos, ¿no? Cuando uno necesita, cuando hay consulta, cuando necesita que expliquen algún tema, ellos siempre están atentos. Ahí, el profe Daniel, genial, siempre contesta los correos, siempre las dudas, ¿no? Eso, no sé, yo en otras carreras no lo había visto así tan bueno, ¿no? Tan diligente para cuando uno necesita algo. Y otra cosa que me llamó la atención es sobre todo cómo está ordenada todo lo que es cada materia, cómo está estructurada. Está siempre dentro del mismo marco de enseñanza, ¿no? Entonces no hay como cosas descolgadas ni nada raro que uno dice, bueno, ¿esto dónde salió? No, sino que está todo bastante ordenado y eso a la hora de aprender, no sé, por lo menos a mí se me hizo mucho más fácil. Y la biblioteca digital que tiene la universidad me parece una herramienta buenísima. En otras universidades no lo había visto eso. Y aunque al principio uno por ahí no le llama tanto la atención la biblioteca digital, con el transcurrir de los meses se da cuenta que es muy importante, ¿no? Y que consultar toda clase de libros y poder tenerlos en la estantería, ir guardándolos, eh, ayuda muchísimo. Por ahí en otro, no sé, a mí no me había pasado, siempre el docente nos mandaba a buscar en internet o nos pasaba una fotocopia, una foto de una fotocopia, cosas así, y no es lo mismo, ¿no? Realmente tener el texto digitalizado ayuda muchísimo. Eh, y bueno, también ha habido algunos detalles que nosotros le hicimos ver durante el año pasado, eh, pero no sé, me parece que enseguida fueron atendidos y, y bueno, se solucionaron todos los inconvenientes, o sea, realmente me gustó esa parte también. No fueron todas cosas perfectas, sino hubo cuestiones a solucionar y se le solucionaron rápidamente. eh, y bueno, y todo el mundo quedó conforme con la solución, teniendo en cuenta que todos los que estamos acá ya, digamos, somos gente más grande y tenemos digamos, otros trabajos, otras actividades, hay muchos profesionales, entonces también, bueno, eso también ayuda a un diálogo bastante más profesional o más maduro, ¿no? Cuando existe algún problema, que también puede existir. Y también se aplica mucho de lo de la mediación acá, ¿no? Y la negociación, este, para, para dar el ejemplo y poder solucionar los problemas como gente eh, digamos, profesional y que sabe cómo lograr acuerdos, ¿no? Así que bueno, eso en resumen sería lo que yo pienso y mi humilde, digamos, punto de vista sobre la carrera, muy contento y espero que este año sigamos así o mejor. Gracias, Gabriel. Y antes de darle la palabra a Mimi, que también viene cursando y ella ha tenido también toda una carrera en la docencia. Veníamos conversando antes de ingresar usted y por qué llamamos esta charla más allá de la mediación educativa, porque decíamos que al principio esto en muchos casos, es decir, en algunos casos se llegó a entender, no es nuevo esto de la mediación, hace más de 25 años que se está hablando. Sí es cierto que, y Adriana Welder, que fue coordinadora del programa Enredarse en Entre Ríos, es decir, siempre pensamos la mediación educativa como algo más que solamente formar alumnos mediadores, porque a veces uno piensa esto, formemos a los chicos como mediadores, que está bien,
es una parte, pero es una parte pequeña. Fíjense que lo que Graciela habló de convivencia, habló de diálogo, habló de crear los espacios, habló de sanciones. Fíjense todo lo que está inmerso en esto que yo siempre digo, hay palabras que se ponen de moda y entonces parece que mediación escolar o mediación educativa, bueno, yo prefiero hablar de mediación educativa teniendo en cuenta la mediación como una instancia educativa, aunque me decían también de otros países, por ahí se puede de alguna manera interpretar esto de lo que llamamos también la mediación educativa que hacen docentes, es decir, en cuanto a mediar el conocimiento, pero acá la idea es pensar algo más. Y entonces un poco esto para ir pensando, queríamos aprovechar esto y ya lo de la palabra a Mimi, te agradezco Gabriel porque sé que tenés una clase ahora de Córdoba. Esto también es bueno, la posibilidad de que hay colegas de todas las provincias de poder pensar esto más allá de la mediación educativa, no solo como la formación de alumnos mediadores, que detrás de esto hay mucho más. Y hay algo que dijo Graciela, tenemos que trabajar el tema de la convivencia, seamos sinceros con una mano en el corazón. ¿Alguna vez a nosotros, quienes estamos frente a alumnos, nos preguntaron, ¿trabajaste la convivencia? ¿O te preguntaron hasta dónde llegaste con el programa? Esto también para pensar. Esto se requiere repensar estas cuestiones. Ahora sí, Mimi, te doy la palabra un poco para que nos cuente primero tu experiencia desde la docencia también, porque tenés mucho trabajo desde la docencia. Bueno, hola a todos. Esto de tener mucho trabajo en la docencia delata edades, así que este, y Somos todos jóvenes acá, trayectorias y Mimi. demás. Al estudiar uno se siente jovencito siempre. Em, no, me interesa destacar un poco el tema de las expectativas personales con respecto de la carrera y los resultados que, que voy obteniendo al transitarla. Eh, yo no empiezo la carrera docente ahora, tengo ya más de 30 años dando clase, de hecho estoy jubilada de escuelas secundarias y trabajo en formación y capacitación docente. Eh, Tengo la firme convicción, y además soy mediadora en un centro de mediación comunitaria, tengo la firme convicción que el diálogo como base de la convivencia, en esto la mediación, la negociación, la resolución de conflictos, la gestión de los conflictos, son temas que los docentes vivimos cotidianamente en las escuelas, en nuestros vínculos con pares, directivos, alumnos, padres de alumnos, personal de la escuela, pero que no tenemos ni una formación específica para el manejo de las situaciones de conflicto, ni tampoco tenemos el hábito por ahí de sistematizar aquellas experiencias que nos han sido favorables y poder transmitírsela a los docentes más jóvenes. Creo que en el tema de la convivencia y los conflictos, estoy convencida, hace falta tener un marco teórico como el que tenemos de cada una de las disciplinas que nosotros desarrollamos en nuestro ámbito de trabajo habitual. Yo soy profesora de historia, bárbaro. Tuve que leer a lo largo del profesorado todas las historias, todos los hechos, todos los acontecimientos, todos los formatos. Ahora, como docente también tengo que trabajar en construir convivencia, en gestionar conflictos, en llegar a resolver conflictos, y esa parte no la hemos visto en el profesorado. Entonces me parece que es necesario la constitución de marcos teóricos a los que podamos acceder los docentes, los que ya estamos en carrera como capacitación y los que se están formando como parte de su formación, de manera tal que podamos visualizar los conflictos desde otro lado. La profesora Graciela decía, los conflictos no son bien vistos en las escuelas. Es real. Si una escuela o un docente tiene conflicto, piensa primero en su calificación final y se plantea 2 o 3 veces antes de ir a decirle a su directivo o a su superior
cuál es la mejor manera de llevar adelante el problema cuando ve que no tiene forma de resolverlo. Esta mala prensa de los conflictos hace que, al final de cuentas, vayamos tapando, va quedando todo debajo de la alfombra y finalmente tenemos una situación prácticamente irresoluble y de muy difícil solución. Si nosotros contamos con un marco teórico apropiado, si nosotros vemos cuáles son las mejores maneras de resolver los conflictos, más allá de la aplicación de los reglamentos o de los acuerdos de convivencia con nuestros alumnos, seguramente vamos a tener criterios más definidos y vamos a contar con mucha mayor posibilidad de elegir maneras de transitar el conflicto. Y un poco vamos a ir perdiendo ese temor a hacerlo visible, compartirlo y ver para qué lado podemos encarar la resolución. Eso desde las expectativas que yo tenía cuando entré a la carrera o cuando elegí hacer la carrera a una edad no temprana, digamos, en la adultez. Con respecto de la carrera en sí, sumo a los comentarios de Gabriel con respecto de la conformación del equipo docente. Hay un nivel académico muy importante que nos pone en situación de revisar nuestras prácticas a partir de marcos teóricos, como decía antes, darle sentido a las prácticas y encontrar nuevas salidas. El formato virtual de la carrera es ideal para quienes estamos trabajando. Nos permite administrar nuestro tiempo sin perder de vista los requerimientos de una carrera universitaria. Esto, cuando me propusieron conversar con ustedes sobre la experiencia de la cursada, me pareció importante tenerlo en cuenta. No estamos haciendo un curso superficial, estamos haciendo una carrera universitaria que está aumentando nuestra formación, está ampliando nuestra formación, está ampliando nuestra visión con respecto de un tema específico, que es el tratamiento de los conflictos. Y obviamente tiene los requerimientos apropiados o necesarios de este nivel educativo. Esto me parece que es importante destacarlo porque rompe un poco con el mito de, bueno, lo virtual es ligero, es superficial. No, en este caso por lo menos lo virtual no es ni ligero ni superficial. Si bien la carrera es asincrónica, tenemos un contacto permanente con los docentes, tenemos clases que podemos elegir presenciarlas o no de manera virtual, que no solamente nos dan información, sino que además nos permiten canalizar inquietudes, plantear ideas, encontrar salidas entre todos, socializar, y socializar a la vez con nuestros compañeros de estudio. Tenemos un régimen promocional para las materias que, con un poco de esfuerzo, lectura y participación y puesta en práctica de lo que vamos analizando, nos permite acceder a la promoción de las materias sin tener que rendir el examen final, cosa que no es fácil, requiere mucha lectura, requiere mucho análisis de lo que vemos, porque realmente el sistema de exámenes es estricto y tiene sus vericuetos, pero haciendo las lecturas y siguiendo las materias tal cual están planteadas, que realmente la plataforma tiene una organización muy, muy práctica y con una continuidad muy marcada en cada una de las materias, lo que hace que sea sencillo tener que estudiar, pero obviamente destinando el tiempo y la mayor capacidad que cada uno de nosotros tiene para poder interpretar los textos y complementar las lecturas obligatorias. Reitero, si bien es muy cómodo la virtualidad, la asincrosidad, el hecho de ser asincrónico,
requiere un esfuerzo que redunda en posibilidades de poner en práctica marcos teóricos que realmente de la carrera docente no los tenemos. Y a la vez tenemos la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros de clases, y bueno, es muy ordenado, lo que nos facilita o nos aporta mayor posibilidad de generar lecturas y participar de las materias. Gracias, Mimi. A ustedes por invitarme. Quiero rescatar algo que para pensar también esto que decimos más allá de la mediación, es necesario pensar marcos teóricos, porque de hecho habitualmente uno resuelve conflictos, trabaja los conflictos en las instituciones. Sí es cierto que en las instituciones nos cuesta reconocernos, es decir, de como que vemos el conflicto cuando, diríamos, cuando ya escaló. Y ahí ya vamos a ver que el conflicto no empezó cuando estos dos alumnos se pelearon. Cuando se pelearon fue la disputa en la faz pública. Ahora, esto vino agrandándose, lo que pasa es que a veces cuesta verlo al conflicto antes y abordar. Sí es cierto, quiero rescatar entonces, tenemos que pensar esto en las instituciones. Antes le voy a dar la palabra ahora a Adriana, que nos cuente un poco desde todo el trabajo que hacían desde donde la provincia de Entre Ríos, que es la universidad, está en la provincia de Entre Ríos y el centro regional de Rosario, pero la Universidad de Concepción del Uruguay. Quiero rescatar esto de la necesidad de contar con marcos teóricos, porque a veces, ¿qué nos pasa? Frente a los conflictos actuamos de determinada manera y a veces funcionó. Y a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, que tenemos la sensación de que este conflicto que nos parecía igual, hicimos lo mismo y parece que le echamos nafta al fuego. No sé si alguna vez les pasó eso. ¿Y por qué? Porque el conflicto quizás de afuera es el mismo, pero de adentro es diferente. Entonces esto es necesario también pensar. Y hay algo que quiero insistir, que siempre lo veníamos viendo, y acá en el Chaco también intentamos incluirlo dentro de las carreras docentes. Pero el tema de la gestión de los conflictos habitualmente no está incluido en la carrera docente. Por ahí está en un tema perdido y no tomamos conciencia de la importancia que tiene la construcción de la convivencia, el clima institucional, el clima áulico en la educación. Entonces me parece importante esto para rescatar también, para poder pensar. Construir marcos teóricos para poder entender por qué funciona lo que funciona y por qué no, o por qué quizás esto no funcionó. Ojo con esto que tampoco estamos proponiendo, porque para pensar esto también de más allá de la mediación educativa, pues si no parece que ahora la onda todo es mediable, todo es negociable. No, estamos proponiendo que tiene que, frente a la complejidad de los conflictos que hoy estamos viendo, decía Graciela también, cómo la escuela inmersa en un determinado contexto lo que termina haciendo es que el afuera entra a la escuela y esto influye, es decir, los mensajes, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, pasa en las escuelas. Nos asustamos, a veces, siempre digo, nos asustamos de lo que hacen los chicos en la escuela, pero ¿a quién están viendo estos chicos? Están viendo a los adultos. Esto también para poder pensar más allá de la mediación. Y acá le quiero dar la palabra a Adriana Wendler. Adriana, con Adriana nos conocemos ya hace muchos años también. Ella fue coordinadora del programa Enredarse en la provincia de Entre Ríos, que hace muchos años también tuvo la particularidad, ella lo va a comentar ahora, no le voy a spoilear, pero sí de pensar no solo la mediación, sino también pensar desde la convivencia, que parecía medio una herejía en ese momento donde todo estaba centrado en los alumnos mediadores. Adri. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por participar, a los estudiantes por sus comentarios. Y la verdad que al coordinar el programa Enredarse nace de una experiencia así de mediación escolar con esta intencionalidad de la formación de alumnos mediadores, pero se vio la necesidad de los adultos del sistema. ¿Qué pasaba con los supervisores que en la provincia de Entre Ríos a partir del 98 tenían esa función de ser mediadores en situaciones de conflicto, pero no tenían ese marco teórico como recién lo mencionaba Daniel o lo comentaba hoy Graciela?
Entonces, vimos a partir de esa experiencia realizada en 500 escuelas de la provincia de Entre Ríos la necesidad de articular estos dos ejes, ¿verdad? Entonces, ahora en la licenciatura, yo soy la profesora de mediación educativa y desde esta cátedra le he dado esta impronta, primero desde una mirada de internalización personal. Yo quiero que los estudiantes puedan estos conceptos y esta teoría que mencionaba recién Daniel y la profesora Graciela, puedan ser internalizados y puedan ser revisados hacia el interior, digamos, de cada una de las personas que se están formando con estas temáticas, y a partir de la revisión de nuestras actitudes o los posicionamientos que nosotros tenemos a nivel individual, qué pensamos cada uno de nosotros en relación a los conflictos y cómo actuamos, porque nos están mirando nuestros alumnos, cómo actuamos frente a la resolución de aquellas situaciones que nos toca vivir en la escuela. Entonces, desde desde una primer mirada hacemos esa intervención a nivel más bien individual y más bien personal, ¿verdad? Entonces, utilizamos técnicas, estrategias específicas para ir revisando y poder adecuar esta herramienta al ámbito educativo. El segundo nivel de estudio en relación a esta cátedra tiene que ver con la implementación a nivel institucional, que tiene que ver con todo lo de la convivencia en las escuelas. O sea, cómo se adapta esta herramienta que es la mediación en el ámbito escolar. Apuntamos a un crecimiento moral, a un crecimiento emocional, a la formación y que nos habilite a tener esa otra mirada mediadora en ese nivel institucional. Entonces, abordar en distintos ámbitos y estos espacios de convivir cotidiano están pensados desde una cultura para la paz. Entonces, nosotros integramos distintas reflexiones de las corrientes sociológicas, las teorías de la comunicación, una nueva epistemología acerca del conflicto, esto que comentaba Graciela, tenemos una mirada negativa acerca del conflicto y sobre todo en las escuelas, pero nadie está exento a tener en lo personal o en lo institucional, está exento a tener conflictos. Y al decir de Daniel Martínez Zamba tiene que ver con el primer paso es reconocerlos que lo tenemos y buscar las herramientas para llevarlos adelante. Entonces, desde este lugar lo pensamos también estos estudios iniciados acerca de la educación para la paz, involucrados dentro del ámbito educativo, pero pensado desde un proceso dinámico y permanente, para tener una comprensión más colectiva y comunitaria, digamos, a nivel institucional, ¿verdad? Entonces, esta mirada a nivel interpersonal, un crecimiento individual y una mirada interpersonal a esos conflictos que se dan en las escuelas, para después ampliar esa mirada a nivel institucional y pensar en los acuerdos y los consensos institucionales, mirando lo colectivo de esa escuela. Obviamente que esto impacta a un nivel estructural, a la sociedad donde esa escuela está inserta, ¿verdad? Ese es el aporte que se intenta llevar adelante. Estimular la resolución pacífica de conflictos desde la mediación escolar y el tratamiento participativo de la convivencia en las escuelas nos articula dos ejes que son la mediación y la convivencia. En ese sentido, el aprendizaje de estos modos de resolución de conflictos y la construcción colectiva de esos consensos institucionales son los pilares de la educación para la paz. Entonces, el lugar de la mediación en la escuela, nosotros lo vemos desde un punto de vista endógeno e intrainstitucional. Es decir, que quién mejor que uno mismo, o sea, los docentes, los directivos, para resolver los conflictos que se dan en esa institución, ¿sí? O el supervisor, que es inspector o supervisor en algunas provincias, que nos asesora sobre esas situaciones. Esta mediación que promueve el despliegue de habilidades sociales para manejar adecuadamente la situación. Persigue ese cambio de actitud para que nos habilite esa mirada mediadora frente a las situaciones que se van dando en la cotidianeidad. Que busque la colaboración y la mejora de las relaciones interpersonales. Esto para ir fortaleciendo los valores humanos. Esto que contribuye a la conformación de vínculos y desde una visión no violenta. Apuntar a la formación integral tanto del niño, niña, adolescente, joven o adulto que transcurre el sistema educativo, para desarrollarse así afectiva y moralmente.
Esa es la mirada que nosotros tenemos acerca de la mediación en la escuela. Y esto no está ajeno ni está lejos de lo que es la mirada que tenemos de la convivencia en la escuela. La convivencia en la escuela requiere de diferentes consideraciones y factores para llevarla adelante. Esto lo comentaba hoy la profe Graciela en ese sentido también. Un sistema de convivencia que se base en esos vínculos humanos que se establecen, donde se desencadenan determinadas expectativas en la escuela, en la institución educativa. Esta escuela que habilite el aprendizaje y la práctica de determinados valores que son la base para el trabajo de ese sistema de convivencia. Esa construcción de los acuerdos y los consensos institucionales, esas normas que están entendidas como un marco de referencia y las sanciones que están comprendidas y que son solamente de carácter educativo, o sea que hay un aprendizaje de lo que allí sucede. No los acuerdos como un simple trámite o por cumplir con una normativa vigente, sino que sean procesos que abre la democratización y la participación de los actores escolares. En este lugar, bueno, nosotros vamos a entender a la mediación como una expresión de compromiso que va buscando la solución o la mejora de algunos conflictos. Hay veces que algunas situaciones no las podemos solucionar del todo. Va a reconocer la responsabilidad que tenemos los integrantes de la comunidad educativa, que nos veamos como protagonistas y como seres autónomos, digamos. Conocer y difundir y practicar este tipo de procedimiento nos lleva a pasar de esa cultura adversarial a una cultura de la pacificación. Por el otro lado, entendemos a la convivencia como una expresión de las expectativas que nosotros depositamos en la escuela. Pero es una construcción constante, continua, es rica y valiosa, a veces no es fácil, es compleja, y que va a ir favoreciendo esos consensos y va a ir comprometiendo el accionar de quienes integramos esa institución. Todo esto quedan plasmados en los acuerdos acerca de cómo convivir ese espacio institucional. En esta comprensión que entendemos por la mediación en la escuela y la convivencia en la escuela, nos lleva a este abordaje institucional colectivo que compromete a cada uno de los actores. El supervisor o inspector en algunas provincias tiene ese rol bisagra entre lo que define la política educativa a nivel provincial o a nivel nacional y lo que se hace en las escuelas. El directivo, que es el que moviliza, o el que es el líder o el portavoz, es el que habilita esos espacios de participación y democratización. El docente que propicia como responsable de ese vínculo, de esa situación vincular que se da en el proceso de enseñar y aprender. Como decía la profesora Graciela, la convivencia se aprende, así que hay que enseñarla en las instituciones educativas, hay que trabajarla también. Los profesionales que también aportan cuando en situaciones demasiado complejas, desde otra mirada y con otros elementos en particular. El estudiante que es el que construye justamente como sujeto de derecho y su responsabilidad, y la familia que participa también como institucional, como una institución social que ingresa, digamos, dentro de la escuela. Consolidar esa transformación nos lleva a un compromiso de los diferentes actores educativos, ¿verdad? En esta experiencia que se realizó en la provincia de Entre Ríos, sí hay un marco teórico de sustento. Se trabajó con distintos estamentos de lo que es la comunidad educativa, en distintas instancias de formación y capacitación, instancias teóricas e instancias prácticas, instancias individuales e instancias colectivas, instancias de reflexión donde el docente tenía que apropiarse de determinados conceptos y ponerlos en práctica, y instancias donde los mismos estudiantes nos comentaban cómo ellos iban evolucionando a partir de sus experiencias. Ese marco teórico también está legitimado, digamos, por un marco legal que retoma estos conceptos y lo adecua a cada nivel o modalidad del sistema educativo. En la provincia de Entre Ríos, la Constitución provincial y la ley provincial toma a estos contenidos, la resolución pacífica de conflicto y la convivencia en las escuelas, los toma como un contenido transversal.
Y pasa que a veces esos contenidos transversales nos atraviesan tanto que nadie se hace cargo. Lo comentaba recién Daniel también. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿diste todos los contenidos? Por ahí hay una exigencia de, ¿hiciste el acuerdo de convivencia? Ese acuerdo de convivencia no es un simple trámite, ni burocrático ni administrativo, sino que es una construcción cotidiana que involucra todo el ciclo escolar. Hay distintos momentos donde trabajamos como con mucho más fuerza, digamos, el tema de los acuerdos, pero es algo como para poder llevarlo adelante y no dejarlo nada más en un simple papel o en un simple trámite administrativo. Este es el desafío, poder involucrar, digamos, a todos los integrantes de la comunidad educativa con estas herramientas. Esta carrera en la licenciatura brinda esas posibilidades, esos conceptos teóricos, pero también esas posibilidades prácticas para llevar adelante la formación de los que están cursando hoy esta licenciatura. Así que les agradezco la participación y espero que verlos prontito también en algún momento en la licenciatura. Gracias, Adriana. Y algunas cuestiones que quiero rescatar y lo están poniendo aquí: el impacto de las redes sociales, la inclusión educativa, el tema del abordaje interdisciplinario de los conflictos, cómo los conflictos ven los estudiantes en los medios digitales. Es un tema, justamente tenemos un espacio donde va a trabajar estas cuestiones, también los conflictos que se dan en este tema, la participación colaborativa en los proyectos de convivencia. Todo esto implica trabajar y tener marcos teóricos, porque le comentábamos también antes de empezar, decíamos, ¿cuál fue esto? Yo les cuento, mi profesión de base, yo comencé dando, yo soy primero, yo soy abogado y de cara dura di clases, porque parece que la docencia es la carrera que uno puede hacer ejercicio de la docencia sin título, hasta que después, y di clase varios años, y también después hasta que hice el profesorado. Y ahí me di cuenta también esto, de cómo teniendo marcos teóricos a uno le ayuda a entender por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo otro. Esto es importante sostenerlo. Y con este tema de la convivencia es lo que quiero insistir, porque que venimos insistiendo, porque es el telón de fondo de todas las prácticas educativas. Fíjense que los cursos de formación que nos dan nuestros ministerios insisten en planificación, en contenido. Está bien, es necesario, pero si yo no tengo, si el clima áulico, el clima institucional no es bueno, ¿dónde va esto? A mí me tocó un poco esto que en mi caso yo estuve en la docencia y justamente hasta que llegué a un cargo directivo y terminé renunciando del cargo directivo y me volví a mis horas, y uno dice, bueno, terminé el conflicto, pero no, el conflicto se continuó. Y ahí me di cuenta, eso me llevó a pensar también cómo influyen los conflictos en lo educativo, es decir, en la calidad de la educación. Y a partir de ahí empezó a interesar esta temática, y bueno, y después los docentes que me han rodeado siempre me han enseñado de este tema. Luego en la maestría, el tema de mi tesis fue justo la investigación sobre los conflictos del ámbito educativo. Y nos llamó la atención, porque fíjense que uno le preguntaba a los docentes, piensen en un conflicto que hayan tenido esta última semana. En el 80-90% pensaban conflictos con colegas, no pensaban tantos conflictos con los alumnos como uno pensaba. Después, acá en el Chaco, nosotros fuimos la provincia que tuvo la primera ley de mediación escolar, es decir, tuvo programa establecido por ley. Eso es lo que quiero decir. Me tocó coordinar ese programa. Y nos pasaba esto, porque vieron que uno por ahí echa la culpa, porque siempre lo primero que hacemos frente a un conflicto es echar la culpa a alguien, porque es bueno tener a alguien, le echamos la culpa, esto por tal cosa. Y entonces había ciertos lugares donde había ciertas instituciones que estaban en ciertos barrios que uno diría complicados, pero teníamos dos instituciones que a lo mejor estaban por 3, 4 cuadras, 5 cuadras de diferencia. Una parecía que estaban los bomberos, tenían que estar todos los días, y la otra no. Pensábamos, ¿qué diferencia esto de esta otra? Y veíamos que en esa en la que diríamos los bomberos tenían que estar todos los días, las relaciones entre los adultos estaban deterioradas.
Y esto no es para poder pensar ahora la culpa la tenemos los adultos, sino que trabajar estas cuestiones de convivencia implica también pensar el rol que cada uno tiene, el rol del adulto frente a esta situación. Tema que mucho al principio, cuando se empezó con este tema de la mediación escolar, yo creo que no nos planteábamos tanto, se planteaba mucho, bueno, formemos a los alumnos para que resuelvan sus propios conflictos. Pero volvemos a este tema. Si yo le digo a los chicos, ustedes tienen que hablar, pero ven que yo comparto aula con Adriana y no me hablo con ella, ¿qué es el ejemplo que quiero? Y bueno, les quiero explicar un poquito la estructura de la carrera y después Eduardo nos va a explicar estas otras cuestiones que han salido acá en el chat. La carrera, la licenciatura en gestión de la mediación educativa, que plantea es totalmente online. Es decir, es un ciclo de complementación que tiene una duración de 2 años. Es un ciclo de licenciatura que tiene reconocimiento y validez nacional, es la modalidad a distancia. ¿Esto qué significa? Se cursa en formato asincrónico, es decir, existen encuentros de consulta que con los docentes, según las materias, eso se programan, esos encuentros. Y son los objetivos, un poco para poder pensar y relacionado con esto que venimos hablando. La idea del alcance de este título es diagnosticar los conflictos educativos de la teoría general del conflicto. Fíjense que muchas veces hablamos de mediación, de negociación, son herramientas para gestionar los conflictos, y tenemos que conocer anatomía del conflicto primero. Entonces la idea, y eso tenemos un espacio específicamente que se llama teoría del conflicto, donde trabajamos estas herramientas para poder pensar que no todos los conflictos son iguales. Ustedes verán, ahora les pasarán, vieron que ahora que empezamos acá con estos cambios de tiempo, quienes tienen hijos chicos, quizá les habrá pasado que alguna vez llevamos al médico, llevamos a nuestro hijo porque estaba con la garganta o estaba ahí el médico, dijo, es virósico. Dale paracetamol, controlar la fiebre. Y nosotros nos dio antibióticos. El tema es justamente por eso, pero eso nos da la pauta, es decir, que no todos los conflictos diríamos, el conflicto diríamos, no estamos diciendo que el conflicto sea una enfermedad, pero es decir, el dolor de garganta es el síntoma, pero el dolor de garganta puede venir por distintas cuestiones y a partir de ahí podemos ver cómo intervenir. Por eso nos parece importante esto. Asesorar a la institución educativa en el manejo adecuado de conflictos. Esto es importante porque a veces las instituciones necesitan ayudas externas para poder gestionar sus propios conflictos, para poder mirarlos. A veces ahí es necesaria se pueden diseñar estrategias para abordar los conflictos institucionales y a veces se requiere la presencia de alguien externo. Y nos parece que es necesario justamente este profesional de hacerlo. Participar en programas y proyectos de formación docente en el ámbito de conflicto educativo. Bueno, esto lo veníamos hablando. Todavía falta este tema de trabajar sistemáticamente la formación docente en este campo. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y como vinimos resolviendo en nuestra casa. No digo que esté bien o mal, a veces funciona, a veces no funciona. Y hay otro tema también que está pasando, lo había planteado hoy Mimi, que me pareció interesante respecto al tema de la historia institucional, que a veces no se traspasa esto a las nuevas generaciones. Y hoy estamos teniendo, diríamos, los que ya estamos del otro lado y los nuevos, es como que estamos lejos. Entonces también pensar cómo se juegan estos valores, estas cuestiones en el abordaje de los conflictos. Es decir, ¿en qué marcos teóricos, en qué espacios nos juntamos? Realizar estudios e investigación en gestión de conflicto y violencia escolar. Esto es importante también porque, y esto también, daría para toda una charla, una tarde, porque si no parece que todo es violencia escolar. Es decir, se pelearon justamente acá en mi provincia, no sé si fue mi provincia, es decir, en una escuela a la salida se pelearon los chicos de violencia escolar. Hay que ver, es decir,
Hay violencia, sí, hay agresiones, pero hay que ver qué implica la violencia. Ojo, porque la violencia no es mediable, entonces esto también para poder pensar, hay que mirar. También con el tema del bullying, estas cuestiones, esto es complejo, no hay una intervención mágica, hay que diseñar estrategias para esto. Desempeñarse como mediador educativo en los distintos niveles del sistema educativo según corresponda a su título de formación de base o nivel en que se desempeñe como docente. Esto también es importante para qué nos prepara, para actuar como tercero, promover la implementación de programas de mediación en el ámbito educativo y difundir y promover la reflexión sistemática sobre la práctica de la mediación en el ámbito educativo. Y un poquito para que tengan idea, y ya vamos a hablar con Eduardo las otras cuestiones. Es decir, el plan de estudio, qué espacios son los que trabajamos. Introducción a la resolución de conflictos, las diferentes formas de abordaje de conflicto, las particularidades de los conflictos en la comunidad educativa, es docente Graciela, teoría de la comunicación también, porque vemos cuántos conflictos se producen por... La gente dice falta comunicación, pero en realidad fallan las comunicaciones, porque siempre hay comunicación, esto también tenemos que pensarlo. Hay espacios comunes, las teorías pedagógicas contemporáneas, taller de alfabetización académica, teoría del conflicto, mediación educativa 1 y 2, que dan con la profesora Adriana Wendler, inteligencia emocional y análisis y gestión institucional son las materias de primer año. En segundo año apuntamos al trabajo más específico ya en lo práctico y hablamos de mediación educativa 2, proceso de mediación educativa, es decir, cómo transitar, cómo prepararnos esto para poder trabajar para intervenir como terceros, como mediadores, un taller de recursos informáticos, tecnología e innovación, donde además de esto se trabaja, la idea es trabajar estas cuestiones, de cuáles son los conflictos que hoy se producen a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías. Política y legislación educativa, diseño de sistemas de resolución de conflictos. Fíjense que no hablamos de diseño de un programa de mediación escolar, sino que veamos una mirada mucho más amplia. Y esto lleva tiempo, cómo se prepara. También un tema que es la actualidad, seminario de educación en y para la diversidad, un seminario de estudio de casos y tiene un taller de elaboración de trabajo final, un trabajo final de intervención. Ese es el plan de estudio de la carrera. Más información está en la página de la Universidad de Concepción del Uruguay. De todo modo, después le vamos a mandar el enlace de esto. Y ahora me gustaría darle, ya voy a poner el link de asistencia. Quiero darle la palabra a Eduardo del Centro Regional Rosario para que dé respuesta a estas preguntas que han hecho, bueno, cómo se hace el tema de la inscripción, cuál es el costo, estas dudas que puedan surgir. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Te agradezco que me diste la palabra. Un gusto a todos saludarlos. Y bien, con respecto a las consultas que fui leyendo en el chat, la inscripción aún sigue abierta. Durante el mes de marzo cuenta con un 10% de descuento todavía. Si quieren les puedo decir el valor que tiene en marzo, que es 53.523 pesos. Si la inscripción la hacen en el mes de abril, ya no se cuenta más con un descuento especial, sino que ahí ya corresponde abonar la matrícula y la primera cuota al 100% que tenga dicha cuota. Con respecto también a otras consultas que estuve viendo, como el tema de las cuotas, el pago, todo eso, ustedes van a abonar mediante un sistema de autogestión. Abonan la matrícula de inscripción y luego son 21 cuotas consecutivas. En total son 22 cuotas desde la matrícula hasta el final. Luego, al final, cuando abonan la última cuota, adquieren el año de gracia, que en ese año ustedes pueden rendir los que le queda sin abonar nada. Eso por un lado. Cuestión fundamental, porque yo estoy a cargo de la administración y lo estoy viendo en este último tiempo haciendo distintos informes. Tengan cuidado con la cuota, llévenla al día, porque eso también es un requisito para que ustedes puedan tener actividad académica, que no les imponga un freno.
Si ven que se van atrasando con las cuotas, no duden en consultar a la administración, en este caso conmigo, yo luego les paso el mail, porque se les puede ofrecer un plan de pago para que vayan regularizando y bueno, y puedan llevar todo lo más al día posible. Con respecto a la nueva cuota, les puedo decir que la cuota del abril a junio tiene un costo de 88.908 pesos. Cuando la cuota aumenta, no se preocupen, siempre sufren unos pequeños ajustes. Se les informa a todos ustedes, vía, en el caso de ustedes, como son a distancia, el cuerpo de tutores se va a encargar de avisarles. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a las cuotas. Eduardo, ¿algún mail o algo para contactarse? Ahí de todos modos yo puse en el chat, puse dos cosas. Uno es el registro de la asistencia y después el link donde está la información de la licenciatura y desde el cual ustedes pueden mandar un mensaje para si quieren requerir más información. Si tenemos un Bien, ahí en la misma página sale el número de teléfono por si quieren contactarnos. Les puedo pasar el mail del área de informes e inscripciones, donde mi compañera le va a brindar toda la información para poder ingresar, y les voy a dar el mail mío de administración. Así lo tienen. Acá preguntan si luego se hace un recibo o factura o hay que solicitarlo. Bien, con respecto a eso, una vez que ustedes abonan la cuota por el sistema, automáticamente el sistema les manda un recibo de, digamos, que el pago fue imputado. Y todos esos recibos, yo siempre les sugiero que los vayan guardando, porque a su vez sirve como un control de cada uno. ¿Alguna duda o sobre esto específicamente lo administrativo o alguna de lo que hemos visto, alguien que quiera hacer un comentario sobre su experiencia, o de lo que habló, de lo que estuvimos conversando? Ah, perfecto. Dice que sí, es 100% online. María dice que para recibir una ayuda económica del gremio le piden facturas y eso se emite. Ahí puso, pero Eduardo, que me parece que lo pusiste me mandaste privado. No, no me di cuenta. Ya lo pongo, ahí está. Ahí está el mail de informes. Gracias. Ahí paso el de administración. Sí, ¿nos escuchó? ¿Hola? Sí. ¿Hola? No, me parece que está... ¿Pregunta, alguna duda de lo que estuvimos conversando, sobre específico sobre la licenciatura y después sobre lo que estuvimos conversando? Hola, buenas Sí, tardes. Mi buenas nombre es tardes. Yolanda, Sí. acá de Posadas, de Misiones. Sí, Yolanda. Mi pregunta es, ¿las clases cómo serían una vez por semana? Las clases, Yolanda, se hace de esta manera. Las clases se publican en un aula Moodle, tipo el entorno es Moodle, es decir, se van semanalmente, es decir, no es que uno tiene un horario, es decir, no es que un horario, es decir, se van publicando las clases, todos los espacios curriculares están divididos en 4 módulos. Hay un módulo introductorio y hay 4 módulos y lo que es la evaluación final. Dependerá, es decir, en función de si el espacio es cuatrimestral o bimestral, cómo se ajustan estos módulos, pero podríamos decir que cada 10, 15 días se habilita, es decir, hay un nuevo módulo, es decir, con ese tema. Usted va manejando
va, a ver, no tiene un horario que asistir. Eso de lo que no hay un Zoom. No hay un Zoom que te diga, bueno, yo tengo que estar toda la semana a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche tengo que estar. Sí hay espacios que lo que tienen son los encuentros de consulta, que son es decir, se informa y ustedes pueden participar. De todos modos, si pueden participar, eso no es obligatorio. Esos encuentros de consulta los grabamos también, entonces quien no pudo estar lo puede ver. Y otra cuestión, cualquier duda que tengan en relación con el tema tengan en relación con la cuestión con el profesor, mandan un mensajito, por lo menos así nos manejamos. Esto es, es decir, el aula tiene la posibilidad de mandar un mensaje directamente al profesor a través del campus. Hacemos a través del campus por una cuestión de que así, primero que nos ordena a nosotros y también los ordena a ustedes, porque si no, si el mensaje viene por acá, viene por allá. Existe también un equipo de tutores que los va orientando en ciertas cuestiones cuando necesitan. Pero la idea es la idea Gracias. y el material es decir, está organizado de tal manera que uno va ajustándose. El plazo, diríamos, lo que tienen es lo que tiene fecha es el tema de el trabajo final, la evaluación final integradora. Que todos estos espacios ahora, ahora hubo un cambio también en relación con el año pasado. Los espacios tienen una evaluación final integradora que consiste en un trabajo de elaboración. Hay algunos trabajos que son algunas según las materias pueden ser de preguntas tipo multiple choice, pero en eso no es que se le dice usted tiene que hacerlo tal día de las 8 a las 9 de la noche. Habitualmente esas evaluaciones se habilitan un tiempo, un plazo. Tiene 2 o 3 días en el que se puede hacer la evaluación. Esto también porque la idea de esto sabemos que cuál es nuestro público, cuál es el público de quienes están participando en este momento, porque estamos ahora ingresando a la segunda cohorte. Es decir, pero la mayoría son docentes o gente que trabaja. Entonces, esto está diseñado para poder justamente permitir trabajar y estudiar, con el acompañamiento de los profesores. Gracias, muy amable. María Rivaldi pregunta, tengo los ingresantes, nuestra inscripción en las materias son automáticas. Si ya está inscripta, María, si ya te inscribiste, perfecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, yo ya estoy inscrita y ya ingresé a la plataforma, estuve mirando, pero la inscripción a las materias para cursar en esta primera instancia es automático. Tengo entendido que sí se les va a informar, de todos modos, las clases empiezan recién a partir Abril. de abril empiezan, o sea que en eso no Sí, se sí, sí. preocupen. Siempre también tenemos justamente en esta primera cuestión, se tienen en cuenta estas cuestiones, con lo cual nadie se pierde nada, pero se les va a avisar. Se les va a avisar cómo se hace la inscripción. Tengo entendido también que la matriculación es automática en esta ustedes que están ingresando. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, queremos agradecer la presencia de ustedes. Luego no se olviden de completar el formulario que vuelvo a poner acá en el chat. Denos unos tiempitos para hacer una pequeña constancia de que han participado de la charla. Es decir, con esto le quiero decir que mañana no la van a tener, porque nos lleva un tiempo organizar, es decir, porque está el tema de la firma digital, hay una serie de cuestiones y van a recibir, ¿qué títulos hay que tener para cursar? Muy bueno,
Muy buena la pregunta. Los títulos que... Un segundito, requisitos de ingreso. Denme un segundito porque es muy buena esta pregunta. Yo la había anotado, pero se me pasó. Acá está. Para ingresar al ciclo de complementación deberá acreditar uno de los siguientes títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Poseer título de nivel superior en área de la ciencia social y la humanidad en carrera de no menos de 3 años de duración y no menos de 1.700 horas reloj. Como ser, esto es solo indicativo, es decir, si hay alguno que no está acá, tienen que enviar y se analiza cada caso. Profesor para la educación superior en cualquier área disciplinar o equivalente, profesor para la enseñanza secundaria o media en cualquier área disciplinar o equivalente, con planes de estudio de no menos de 4 años de duración y no menos de 2.800 horas reloj. Profesor para la enseñanza primaria o equivalente, profesor para la educación inicial o equivalente, con planes de estudio de 2 años y medio de duración como mínimo y no menos de 1.700 horas reloj. Asistentes sociales, trabajadores sociales y no docentes de carrera, podrían ser también psicólogos que tienen psicopedagogos, carrera de no menos de 3 años de duración y no menos de 1.400 horas reloj, que se desempeñen como docente de institución educativa, acreditando la antigüedad en el ejercicio de la docencia. Es decir, que también permite a personas que, es decir, que esto es lo que se da sobre todo, como decía Mimi, más en las escuelas secundarias. En la escuela secundaria se da esto de que hay de profesiones que no tienen en principio título docente, pero hay mucha gente ejerciendo, puede realizar la ley. Sí se puede hacer de cualquier, eso también muy buena pregunta. Para hacer la licenciatura no requieren, la hacen desde el lugar donde estén, inclusive puede ser desde el lugar, puede ser de otro país también. De hecho, tenemos un equipo, un grupo muy interesante porque tenemos de todas las provincias, es decir, de varias provincias. Sí, Concepción, justamente los docentes que tienen un título de 3 años pueden presentar. Si es docente, tiene que ver si es título terciario, es decir, depende de cómo esté. Por eso tiene que mandar. Si no está en alguna de esas situaciones, tiene que envía la consulta, se envía cuál es el título, se analiza y si está relacionado con la docencia, porque como esto tengan en cuenta que esto es un ciclo de complementación curricular. Por eso, bibliotecarios ponemos, sí pueden. Sí lo pueden hacer. Bibliotecarios lo pueden hacer. ¿Alguna otra duda? Gente, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo haberse tomado el tiempo. Quiero agradecer especialmente a Mimi, a Gabriel, que se tuvo que retirar porque tenían clase. Un poco para comentar esto de cuál ha sido su experiencia sobre el trabajo de lo que implica para ellos este trabajo. Bueno, quedamos a disposición de ustedes ante cualquier duda o inquietud. Ya les digo, está el enlace ahí para que puedan hablar del tema de la licenciatura y un poco, justamente está relacionado todo esto, la idea de poder pensar más allá de la mediación educativa. ¿Qué es lo importante? Como he dicho, es decir, lo que se necesitan son construir marcos teóricos que, es decir, de hecho existen, pero tenemos que fortalecerlos, repensarlos. A veces hay marcos teóricos que están construidos desde otro lado y los tenemos que pensar para la docencia, estas cuestiones, y llegar a pensar esto que ojalá algún día en las instituciones educativas el tema de la convivencia sea, el tema de la convivencia, la educación para la paz, sea un tema que se trabaje en forma consciente. Porque este es el otro tema. Todos hablamos de convivencia, todos somos muy democráticos mientras opinen igual que yo. Lo que nos pasó en la escuela donde yo trabajo. Nosotros nos quisimos hacerlo muy democrático y le preguntamos a los alumnos qué pensaban. Cuando leímos lo que pusieron los alumnos, los profesores, nos agarrábamos la cabeza. Entonces queríamos salir con los tapones de punta. Entonces ahí pensamos, no, esto es lo que ellos piensan,
Acá se trata de pensar, abrir el diálogo, hoy dijo Graciela también, abrir el diálogo implica también estar dispuesto a escuchar cosas que a veces no nos gustan. Y esto es importante porque son ejercicios que se requieren trabajar. Y fíjense si esto no está relacionado con lo educativo, con esos contenidos, los actitudinales, que no le damos mucha importancia, porque nunca nos preguntan cómo anduviste con los actitudinales. Te preguntan, a mí seguramente en historia le habrán preguntado, ¿llegaste hasta la Revolución Francesa? O si tenía historia de quinto año, ¿hasta qué periodo llegaste? Nunca te preguntaron, a ver, ¿cómo trabajaste el tema de la convivencia, el tema de la construcción del clima? Y fíjense que a veces, y esta es la idea, y con esto ya cierro porque a veces nos embalamos con este tema, el tema de poder pensar cómo llevar al aula esto. Y esto no significa que ahora vamos a poner la materia mediación en la escuela, sino implica cómo lo repensamos desde el lugar de cada uno, desde el lugar del docente, cómo trabajan, y esto también implica trabajar el tema de la casa, cómo pensamos hoy, porque a veces nos movemos desde dos lugares. Digo, nos decía una vez, Fernando Neto era, Adri, ¿te acuerdas que decía? Nos movemos desde la omnipotencia, yo creo que puedo con todo, a yo no puedo nada. Y en el medio sí hay que ver qué es lo que me permite a mí, qué es lo que yo puedo hacer desde mi lugar de docente.